Soy Sansón, el último juez de Israel, cuya vida se entreteje entre el poder divino y las debilidades humanas. Mi historia comienza en las sombras de una prisión filistea, donde, ciego y abandonado, reflexiono sobre los eventos que me han llevado a este destino. Permítanme llevarlos al comienzo de todo, a los días oscuros en los que nací. En aquel tiempo, mi pueblo, los israelitas, vivía sumido en el pecado y bajo el yugo opresor de los filisteos. Estos guerreros formidables, conocidos como los pueblos del mar, dominaban con su tecnología de hierro y su agresiva táctica militar. Nuestros enemigos adoraban a dioses como Astarte, Dagón y Baal-Zebub, y su poder parecía inquebrantable. Fue en esta era de desesperación cuando la historia de mi vida comenzó a tejerse. Mis padres, Manoa y su esposa, ansiaban un hijo, pero enfrentaban la triste realidad de la esterilidad. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro milagroso. El ángel del Señor, un ser de luz deslumbrante y presencia celestial, se apareció a mi madre con un anuncio que cambiaría no solo nuestras vidas, sino el curso de toda una nación. Este mensajero divino profetizó mi nacimiento, no como un niño ordinario, sino como el elegido para comenzar la liberación de Israel. Desde mi concepción, estaría consagrado a Dios bajo el voto de Nazareo, un compromiso que implicaba abstenerse de vino y otras bebidas, no cortar nunca mi cabello y evitar cualquier contacto con la muerte. Crecí en Sora, un joven dotado de una fuerza sobrenatural, consciente del voto sagrado que marcaba mi destino. Mis padres, temerosos de Dios, me educaron en sus leyes y en la importancia de mi promesa. Sin embargo, desde temprana edad, me sentí atraído por lo prohibido, desafiando las normas y expectativas de mi pueblo. Mi corazón rebelde y apasionado a menudo me llevaba por caminos peligrosos y tentaciones inesperadas. A medida que crecía, mi fama se extendía. Mis hazañas, alimentadas tanto por la fuerza divina como por impulsos humanos, comenzaron a forjar una leyenda. Pero mi historia no es solo de victorias y milagros. Es también un relato de pasiones humanas, de amores y traiciones, un recordatorio de que incluso los elegidos por Dios no están exentos de fallos y debilidades. En este relato de mi vida, verán cómo un hombre bendecido con un don extraordinario lucha no solo contra enemigos externos, sino también contra sus propias pasiones internas. Es una historia de cómo la fe y la fragilidad humana pueden coexistir en un mismo ser, de cómo un destino divino puede entrelazarse con las elecciones mortales. Así comienza la saga de Sansón, el juez de Israel, cuya vida es un tapiz de triunfos divinos y errores humanos. Ahora, les relataré el comienzo de mi ascenso como el juez de Israel, marcado por actos de fuerza descomunal y enfrentamientos con los filisteos, pero también por decisiones impulsivas que presagiaban un destino turbulento. Mi juventud no fue ordinaria. Dotado con una fuerza sobrenatural, cada día era una demostración de mi poder especial. Aún así, mi corazón era el de un joven común, propenso a los impulsos y a los arrebatos de pasión. Fue en este periodo de mi vida cuando me enamoré por primera vez, una inclinación que me llevaría hacia mi primer gran enfrentamiento con los filisteos. Viajé a Timnat, una ciudad en el territorio de los filisteos, donde me enamoré de una mujer filistea. Este amor contrariaba las expectativas de mi pueblo y las leyes de Dios, pero mi corazón estaba decidido. Durante mi visita para formalizar este compromiso, me enfrenté a un león, al cual derroté con mis propias manos, un acto que demostraba mi increíble fuerza pero también mi creciente distancia del voto nazareo y de las tradiciones de mi gente. Mi boda en Timnat fue el escenario de otro acto significativo. Propuse un enigma a los filisteos, asegurando que les daría 30 prendas de vestir si lograban resolverlo en 7 días. El enigma, basado en mi encuentro con el león, parecía indescifrable. Sin embargo, mediante el engaño y la manipulación de mi esposa filistea, los filisteos lograron resolverlo. Enfurecido por esta traición y para cumplir mi promesa, derroté a 30 hombres de Ascalón y les arrebaté sus prendas. Este acto de venganza fue el comienzo de una espiral de conflictos con los filisteos. Cada enfrentamiento, cada acto de fuerza,
Aumentaba mi fama, pero también profundizaba la enemistad entre mi pueblo y los filisteos. A pesar de ser un instrumento de la voluntad divina, mis acciones estaban guiadas en gran medida por emociones humanas: ira, amor, traición y deseo de venganza. Mi relación con los filisteos se tornó cada vez más hostil. En un acto de represalia, incendié sus cosechas, causando un gran daño a su economía. Esta acción provocó una reacción brutal de los filisteos, quienes quemaron a mi esposa y a su padre, llevándome a una nueva ola de venganza. La espiral de violencia entre nosotros continuaba creciendo, marcando un periodo de constantes batallas y conflictos. A través de estos actos, comencé a liberar a Israel de la opresión filistea, aunque mis métodos eran a menudo cuestionables. Mi fuerza, un regalo divino, se convertía en una herramienta de venganza personal y conflicto, lo que planteaba un dilema moral profundo. Mi historia en este punto refleja la complejidad de un hombre elegido por Dios, pero profundamente humano, luchando no solo contra enemigos externos, sino también contra sus propias pasiones y debilidades. Este período de mi vida estableció las bases de mi legado, un legado de poder y pasión, de victorias y venganzas. Una narrativa que demostraba que incluso los más bendecidos pueden ser vulnerables a los caprichos del corazón humano. Tras los eventos en Timnat y las represalias subsiguientes, mi ira y deseo de venganza contra los filisteos solo crecieron. Me convertí en un azote para ellos, atacando sus campamentos y desafiando su poderío a cada paso. Cada acto de fuerza que realizaba era una muestra de mi compromiso con la liberación de Israel, pero también un reflejo de mi creciente arrogancia y desdén por el consejo y la prudencia. Mi fama y mis hazañas llegaron a ser legendarias, y con ello, mi presencia se volvió una amenaza constante para los filisteos. Ellos, a su vez, buscaban incansablemente una manera de someterme, de encontrar mi debilidad. Y así, en medio de este juego de poder y astucia, entró en mi vida Dalila. Dalila, una mujer de extraordinaria belleza y encanto, capturó mi corazón. Sin embargo, lo que comenzó como un romance apasionado, pronto se transformó en un juego peligroso de engaños y manipulaciones. Los filisteos, conscientes de mi afecto por ella, la utilizaron para descubrir el secreto de mi fuerza. Dalila, con palabras dulces y promesas de amor, trató de sonsacarme mi secreto en varias ocasiones. Infravalorando la astucia de Dalila y confiado en mi propia fuerza, jugué con ella, dándole respuestas falsas. Pero mi arrogancia fue mi perdición. Finalmente, tras muchas súplicas y manipulaciones, revelé el verdadero origen de mi fuerza, mi voto nazareo y mi cabello nunca cortado. Esa noche, mientras dormía, Dalila cortó mi cabello, y con él, mi conexión con Dios y mi fuerza sobrenatural. Despojado de mi poder, fui capturado fácilmente por los filisteos. Me ataron, me sacaron los ojos y me llevaron a Gaza, donde fui encadenado y obligado a trabajar como un animal, moliendo grano en la prisión. Esta humillación era el precio de mis errores, la consecuencia de haberme dejado llevar por la pasión y la arrogancia, de haber olvidado mi compromiso con Dios y mi pueblo. En esta prisión, rodeado de oscuridad y desesperanza, comencé a reflexionar sobre mi vida. Las cadenas que me ataban eran también las cadenas de mis propias acciones, una representación física de las consecuencias de mis decisiones. Mi captura no fue solo una derrota física, fue una derrota espiritual y emocional, el resultado de una vida marcada por la lucha interna entre el deber divino y los deseos humanos. Este periodo de mi vida es un recordatorio de cómo la mayor fuerza puede ser vencida por la debilidad interna, de cómo incluso el más poderoso puede caer si se alea de su propósito y se deja llevar por la vanidad y el orgullo. Mi historia, hasta este punto, es una advertencia de los peligros de la autosuficiencia y la arrogancia. Un testimonio de que la verdadera fuerza proviene no solo del poder físico, sino de la fe y la fidelidad a los mandatos divinos. Ahora, me encuentro en las profundidades de mi caída, encadenado en la prisión de Gaza. Este capítulo es uno de introspección y arrepentimiento.
una etapa donde las lecciones más duras de mi vida fueron aprendidas entre los muros fríos y oscuros de mi cautiverio. En la prisión, privado de mi vista y de mi libertad, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mi vida. Mis días estaban llenos de remordimiento y añoranza por lo que había perdido. La oscuridad que ahora llenaba mi mundo era un constante recordatorio de mi arrogancia y mis errores. Me torturaba saber que mi caída no era solo personal, sino que también había traicionado a mi pueblo y a la confianza que Dios había depositado en mí. En medio de esta desolación, comencé a comprender la verdadera naturaleza de mi fuerza. No era simplemente el resultado de mi voto nazareo o mi cabello largo. Mi poder residía en mi relación con Dios, en mi fe y obediencia a Él. La pérdida de mi cabello fue simplemente el símbolo externo de mi desconexión espiritual, el resultado de haberme desviado del camino que me había sido trazado. Mientras molía grano día tras día, mi mente volvía una y otra vez a los momentos clave de mi vida, mis victorias, mis errores, mis pasiones y mis pérdidas. Cada recuerdo era una mezcla de orgullo y dolor, de logros y fracasiones. Comencé a entender que mi historia era un reflejo de la condición humana, una narración de cómo el poder y la debilidad pueden coexistir en un solo ser. También reflexioné sobre los filisteos, mis eternos enemigos. Comprendí que, a pesar de nuestras diferencias, ellos también eran un pueblo luchando por su supervivencia y sus creencias. Esta realización no disminuyó mi deseo de liberar a Israel de su opresión, pero me dio una perspectiva más amplia sobre la complejidad de nuestra lucha. En la soledad de la prisión, mi relación con Dios comenzó a transformarse. Mis oraciones ya no eran peticiones de fuerza o victoria, sino súplicas de sabiduría y entendimiento. Poco a poco, empecé a sentir una renovación de mi fe y un renacimiento de mi compromiso espiritual. Esta transformación interna fue imperceptible al principio, pero con el tiempo, se convirtió en la fuente de una nueva fortaleza, una fuerza que no provenía de la violencia o la venganza, sino de la humildad y la fe. Así, en medio de mi mayor derrota, comenzó a gestarse la semilla de mi redención. Aunque mis ojos físicos ya no podían ver, mi visión espiritual se estaba clarificando. Comencé a entender que mi verdadera misión aún no había concluido y que, a pesar de mis fallas, Dios todavía tenía un propósito para mí. Esta etapa de mi vida es un testimonio del poder transformador de la adversidad, de cómo los momentos más oscuros pueden llevar a una mayor comprensión y crecimiento. Mi historia hasta este punto es una de caída y redención, una narrativa de cómo un hombre puede encontrarse a sí mismo, incluso en las profundidades de la desesperación, y cómo la fe puede renacer en el corazón de la oscuridad. Tras largos periodos de reflexión y renovación espiritual en la prisión, me preparé para el último acto de mi vida, uno que sellaría mi legado y cumpliría mi destino. Con el paso del tiempo en cautiverio, algo notable comenzó a suceder. Mi cabello, el símbolo de mi voto nazareo, empezó a crecer nuevamente. Este cambio físico reflejaba una transformación más profunda dentro de mí. Mi fe en Dios se había fortalecido y mi entendimiento de mi propósito se había aclarado. Aunque seguía siendo un prisionero, en mi corazón y espíritu me estaba liberando de las cadenas de mis errores pasados. Mientras tanto, los filisteos celebraban mi captura como una victoria de su dios Dagón sobre el Dios de Israel. Organizaron un gran festival en el templo de Dagón para rendir homenaje a su deidad y para burlarse de mí, el otrora poderoso Sansón. Inconscientes de mi renovada fuerza espiritual, me llevaron al templo como un trofeo de guerra, un entretenimiento para la multitud. Fue en este momento, en el apogeo de su celebración y burlas, cuando comprendí que había llegado el tiempo de mi último acto. Pedí ser colocado entre las dos columnas centrales que sostenían el templo, un lugar desde donde podía cumplir mi destino final. Con una oración, pedí a Dios una última vez que me otorgara fuerza, no para venganza personal, sino para cumplir su voluntad y liberar a Israel. Dios escuchó mi oración. Con toda la fuerza que me fue devuelta, empujé las columnas, y el templo se derrumbó,
matando a los líderes filisteos y a muchos otros presentes, incluyéndome a mí. Fue un acto de sacrificio, un gesto final de redención que simbolizaba tanto el juicio divino sobre los filisteos como mi propia redención personal. Mi muerte fue un momento de triunfo y tragedia. Por un lado, marcó una victoria significativa sobre los filisteos y un paso hacia la liberación de Israel. Por otro lado, fue el fin trágico de un hombre que, a pesar de sus fallas, buscó cumplir la voluntad de Dios. En mi último aliento comprendí que mi vida era un testimonio de la misericordia y la soberanía de Dios, incluso en medio de las debilidades humanas. Esta parte de mi historia es una reflexión sobre el sacrificio y la redención. Demuestra que, a pesar de nuestros errores y desviaciones, siempre hay un camino hacia la redención y el cumplimiento del propósito divino. Mi vida, con todas sus vicisitudes, sirve como un recordatorio de que la verdadera fuerza proviene de una fe inquebrantable y de la capacidad de sacrificarse por un bien mayor. Así, en el templo de los filisteos, mi vida terrenal llegó a su fin, pero mi historia y mi legado continuaron viviendo en el corazón de mi pueblo. Mi final no fue solo la culminación de una vida de lucha, sino también un mensaje eterno sobre la gracia, la redención y el poder de la fe. Aunque mi vida terrenal terminó con el colapso del templo de Dagón, mi historia continúa resonando como un eco de fuerza, fe y redención. Mi vida, llena de hazañas sobrenaturales y errores humanos, se convirtió en un relato atemporal, narrado a lo largo de generaciones. Se me recuerda como el último juez de Israel, un hombre bendecido con una fuerza divina y enfrentado a desafíos que iban más allá de lo físico. Mi historia es una de triunfo y tragedia, una crónica que enseña tanto sobre la gracia de Dios como sobre las debilidades humanas. Mi legado es complejo. Por un lado, soy recordado como el vengador de Israel, un héroe que luchó incansablemente contra los filisteos. Mis actos de valor y fuerza son ejemplos de lo que un individuo puede lograr cuando está dotado con un don divino. Por otro lado, mi vida es también un recordatorio de las consecuencias de las pasiones descontroladas y la desobediencia. Mi historia subraya la importancia de seguir el camino establecido por Dios y de mantener la fe incluso en los momentos más difíciles. La lección más profunda de mi vida, sin embargo, es la de la redención. A pesar de mis numerosos fallos y pecados, Dios no me abandonó. En mi momento más bajo, en la oscuridad de la prisión, encontré un camino de regreso a Él. Mi último acto de sacrificio fue tanto una manifestación de la justicia divina como una expresión de mi redención personal. Esto demuestra que, no importa cuán grande sea nuestro error, la misericordia y la redención están siempre al alcance de la mano. Mi historia también es un testimonio del poder de la fe. A lo largo de mi vida, mi relación con Dios fue la fuente de mi fuerza y mi guía. En los momentos en que me alejé de esa relación, encontré debilidad y derrota. Pero cuando me reconcilié con mi fe, encontré una nueva fuerza y propósito. Esto sirve como un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad física, sino en una profunda conexión con lo divino. En resumen, mi vida es un mosaico de victorias y fracasos, una saga que ilustra la compleja interacción entre la providencia divina y la voluntad humana. Mi historia ofrece lecciones sobre la importancia de la obediencia, la humildad, la fe y el poder del arrepentimiento. A través de mi narrativa, espero inspirar a otros a buscar siempre la voluntad de Dios, a aprender de sus errores y a encontrar fortaleza en su fe. Así termina la historia de Sansón, un hombre de extraordinaria fuerza y profunda humanidad, cuya vida sirve como un faro de advertencia, inspiración y esperanza. Que mi legado continúe guiando a las generaciones futuras hacia un camino de fe, fortaleza y redención. Ahora que han escuchado mi historia, les pido que se unan a mí en una oración. Esta no es solo una oración de palabras, sino una invitación a reflexionar profundamente en nuestras vidas, en nuestras luchas y en nuestra relación con lo divino. Juntos elevemos nuestras almas en un momento de comunión espiritual,
buscando la sabiduría y la redención que ofrece la fe. Empecemos esta oración de reflexión y redención. Oh Señor, nuestro Dios, nos postramos ante ti en este momento sagrado, uniendo nuestras voces y corazones en una oración de profundidad y sinceridad. Tú, que conoces nuestras fortalezas y debilidades, escucha nuestro ruego humilde y lleno de esperanza. Reconocemos, oh Señor, que al igual que Sansón, a menudo nos desviamos del camino que nos has trazado. Nos dejamos llevar por las pasiones del mundo, por los deseos del corazón y por la arrogancia de nuestras mentes. En nuestra búsqueda de satisfacción y gloria personal, olvidamos tu amor, tu guía y tu propósito para nuestras vidas. Pero en este momento, Señor, buscamos tu rostro con un espíritu contrito y un corazón arrepentido. Así como Sansón encontró redención en medio de su caída, deseamos encontrar nuestra redención en ti. Ayúdanos a aprender de nuestros errores, a crecer a través de nuestras luchas y a fortalecernos en nuestra fe. Te pedimos, Dios de misericordia, que nos llenes con tu sabiduría y tu entendimiento. Que el relato de Sansón nos inspire a buscar siempre tu voluntad, a vivir con humildad y a actuar con justicia. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor y tu paz, portadores de esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Oh Dios, fortalécenos con un espíritu de perseverancia y valentía para enfrentar las adversidades de la vida con la certeza de que tú estás con nosotros. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu gracia y tu bondad, y que a través de nuestras acciones y palabras, otros puedan ver y experimentar tu amor. En nuestra debilidad, encuentra tu fuerza, en nuestra confusión, sé nuestra claridad, y en nuestro desaliento, sé nuestra esperanza. Que al igual que Sansón, aunque tropecemos y caigamos, siempre encontremos el camino de regreso a ti. Te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional, por tu perdón sin límites, y por la promesa de redención y vida eterna. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu poder transformador y de tu gracia redentora. En el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amigos y seguidores de Oasis Bíblico, soy Sansón, y ha sido un honor compartir con ustedes mi historia de lucha, fe y redención. Al reflexionar sobre mi vida, espero haberles transmitido mensajes de fortaleza, esperanza y la importancia de mantenerse fieles a nuestros principios y creencias. Si mi relato ha resonado en sus corazones, les invito a apoyar el maravilloso trabajo que se realiza en Oasis Bíblico, suscribiéndose al canal. Al unirse a nuestra comunidad, no solo me ayudan a mí, Sansón, y a quienes trabajan detrás de las cámaras, sino que también se aseguran de no perderse futuras historias que tienen el poder de iluminar, inspirar y transformar. Me gustaría conocer sus pensamientos y sentimientos sobre mi historia. ¿Qué les ha parecido? ¿Hay alguna otra figura bíblica o historia que les gustaría que exploráramos juntos aquí, en Oasis Bíblico? Sus comentarios y sugerencias son un faro de guía para nosotros, iluminando el camino hacia las historias que más resuenan con ustedes. No duden en dar me gusta a este video si les ha conmovido y compártanlo con aquellos que crean que también podrían encontrar inspiración y sabiduría en estas palabras. Hasta nuestro próximo encuentro en Oasis Bíblico, les dejo con un mensaje de esperanza y fe. Que la paz y las bendiciones del Señor estén con cada uno de ustedes, hoy y siempre.